Como bibliografía obligatoria para este módulo, para esta semana, tienen un capítulo de El surgimiento de la probabilidad de Ian Hacking, que se titula Signos. Es un capítulo corto que trata sobre la misma época de la cual habla Foucault en La prosa del mundo, con una preocupación similar. Tiene también que ver sobre cómo se conocía en una determinada época y con un método también similar, pero Hacking propone en este capítulo una conexión de la forma de pensar de las ciencias bajas del Renacimiento con la tradición medieval y con lo que hoy conocemos como ciencia, que no aparece tan evidente en el texto de Foucault. El texto de Foucault está más, ese capítulo está más centrado en la descripción de cómo se pensaba en esa época, luego en otros va a ver cómo eso fue cambiando. Aquí hace este link Hacking con una propuesta que puede ser discutida, que no es compartida unánimemente, pero que me parece muy oportuna, y entonces por eso lo pusimos como bibliografía obligatoria. El surgimiento de la probabilidad, les decía, no solamente trata sobre la misma época y sobre los mismos temas que La prosa del mundo, sino que lo hace con un mismo método. En una entrevista a Ian Hacking, la periodista lo interroga acerca del motivo para escribir El surgimiento de la probabilidad y otro libro que sale muy cerquita, que se llama La domesticación del azar, y que se los recomiendo, que trata los dos sobre lo mismo, la historia de la probabilidad. Y Hacking dice que él en realidad lo que intentó hacer es aplicar el método arqueológico y genealógico de Foucault al problema de la probabilidad. El subtítulo de Las palabras y las cosas es Una arqueología del saber. Sin querer profundizar mucho en esto, diciéndolo de manera quizás muy esquemática, Foucault decía que podíamos abordar el saber desde esta perspectiva arqueológica, que es buscando qué son las ideas, cómo se conectan unas con otras, cómo evolucionan, una mirada más bien interna del conocimiento, y después podemos abordarlo de una perspectiva genealógica en la cual introducimos el poder. Y el saber pasa a ser un dispositivo más del poder. El poder económico, el poder político, el poder sobre los cuerpos, el disciplinamiento, el castigo, todas esas cosas que seguramente ustedes conocen o han oído hablar en la obra de Foucault. Vigilar y castigar, por ejemplo, es uno de los textos más conocidos de Foucault desde una perspectiva genealógica. Hacking hace este ejercicio con el tema de la probabilidad particularmente, y entonces en este texto, que es complejo, se dedica a ver cómo las ideas fueron mutando, se fueron ajustando, fueron los debates que surgieron, cómo fueron evolucionando, quizás. Y esto también es bastante cuestionable. Y en la domesticación del azar introduce el poder. Y entonces, por ejemplo, aparece cuánto influyó en el desarrollo de la teoría moderna de probabilidad, o cuánto influyeron las compañías de seguro y su necesidad de estimar los riesgos de que ocurriera un accidente a un asegurado, o qué estaba pasando en las épocas en que se escribía sobre determinada cosa acerca de probabilidad, con el crecimiento de las ciudades y la necesidad de control de las poblaciones, y entonces el desarrollo de la demografía como mecanismo de control. Son dos textos que hablan sobre lo mismo, entonces, pero poniendo el foco en cosas distintas. El surgimiento de la probabilidad también es complejo de leer, por el mismo tema sustantivo que hablamos en el video anterior. A mí me sigue pareciendo raro cómo escribían, cómo pensaban personas como Paracelso. Y en la forma ya no tiene esa cuestión rimbombante, digamos, de los franceses, pero es un texto que está muy bien hilado cada capítulo con el anterior y con el siguiente, y entonces idealmente leer por lo menos desde el primer capítulo al quinto, que es este,
para llegar a algunas conclusiones o entender algunas cosas que dice Hawking en el quinto. De todas maneras, el poner a la prosa del mundo en la bibliografía tiene como objetivo que algunas cuestiones que da Hawking como por sabidas, este tema de las señales, por ejemplo, está más desarrollado en el texto de Foucault. Dos fragmentos para conectar con la prosa del mundo. El Renacimiento, dice Hawking, luchó por liberarse de la palabra escrita y adoptar el estudio de la naturaleza mediante experimentos. Liberarse de la interpretación de los textos como método exclusivo de conocimiento e ir a la naturaleza. Pero los revolucionarios se concebían a sí mismos como volviendo a las palabras que realmente han sido escritas. La naturaleza, reitero, es un libro que contiene las palabras que realmente ha escrito Dios, no las que fueron reveladas a un humano e interpretadas por otro humano y reinterpretadas por otro. He aquí a Paracelso, y cita un pasaje largo de Paracelso que ustedes lo tienen en el texto, yo pongo la primera parte nada más. El primer y más elevado libro de medicina se llama Sapientia. Sin este libro nadie puede alcanzar nada fructífero, pues este libro es el propio Dios, la sabiduría universal. El segundo libro de medicina es el firmamento, pues es posible escribir toda la medicina en las letras de un libro y el firmamento está el libro. La conexión que tenían alquimistas, astrólogos, o que hacían entre las estrellas y lo que sucedía en la Tierra era evidente, y bueno, y sigue de una forma muy degradada, como les dije en los primeros videos, existiendo a través de los horóscopos, de las cartas astrales, de ese tipo de cosas. Cualquier teoría que trate la enfermedad por similitud, vieron que habla de médicos, enfermedad, porque Paracelso era, entre otras cosas, médico. Paracelso significa más grande que Celso, es un sobrenombre que él mismo se puso. Celso era como una referencia de la medicina antigua. Cualquier teoría que trate la enfermedad por similitud requerirá una teoría de la similitud. Esto viene de una discusión que está en el texto muy bien descrita entre Galeno, entre la postura de Galeno y la postura de Paracelso. Galeno decía que había que tratar a las dolencias por sus opuestos. Una dolencia caliente había que tratarla con frío. Y Paracelso sostenía que las dolencias había que tratarlas con lo mismo en dosis pequeñas. Y un envenenamiento había que tratarlo con pequeñas dosis de veneno. Aquí aparece la idea de las primeras ideas del tratamiento homeopático. Bueno, de hecho una vacuna se inserta en el organismo un virus modificado o debilitado para que reaccione el organismo, para evitar entonces infectarse, o sea, se trata con lo mismo. Se requiere una teoría de la similitud para tratar la enfermedad desde la similitud. Paracelso la tiene, es la doctrina de las señales. Cada cosa tiene una señal y el médico debe dominar las señales. Las señales se derivan en última instancia de las oraciones en las estrellas. Pero un generoso Dios las ha hecho legibles en la tierra. Todo está escrito. La naturaleza, y cita nuevamente a Paracelso, indica la edad de un ciervo por las terminaciones de sus cuernos, e indica la influencia de las estrellas. Así también hizo que la hepática y el ombligo de Venus tuvieran hojas con la forma de las partes que pueden curar. Las hojas del cardo no pinchan como espinas. Gracias a este signo, ven la idea de signo nuevamente, el arte de la magia descubrió que no hay mejor hierba contra la picazón interna. El arte de la magia, de la conjetura. Hasta aquí lo que habíamos visto con Foucault. La naturaleza es un libro escrito por Dios que está lleno de marcas, de señales que tenemos que aprender a leer. ¿Qué tiene que ver esto con probabilidad? Con teoría de la probabilidad. Sin embargo, dice Hawking, ¿cuándo se puede confiar
en los signos. Porque si bien una lectura del libro del universo, si fuera completa, sería siempre confiable, si pudiéramos leer todo el libro del universo, todavía no hemos conseguido leer la gran oración que está escrita en el firmamento. Leemos fundamentalmente las analogías que hay en la Tierra, de ese libro que está en el firmamento. No todos los signos son igualmente confiables. Como dijo Francastoro, algunos signos son casi siempre, otros son a veces dignos de confianza. Y estos son signos con probabilidad. Fíjense cómo aparece o a qué aparece asociada la idea de probabilidad. Hay signos con mayor o menor probabilidad en función de lo que hayamos aprendido acerca de este libro o de esta parte de este libro. Es aquí, continúa Hawking, donde encontramos la vieja noción de probabilidad como testimonio asociada con la frecuencia. Es aquí donde las regularidades estables y semejantes a leyes se convierten al mismo tiempo en observables y dignas de observación. Son parte de la técnica de lectura del verdadero mundo. En los capítulos anteriores del surgimiento de la probabilidad, muestra Hawking, en primer lugar, cómo la idea de probabilidad es muy tardía en Occidente, como ya existía en Oriente desde hacía muchísimo tiempo y tardó muchísimo en aparecer en Occidente. Pero la primera aparición tiene que ver con el grado de confianza en las interpretaciones de los textos sagrados. Una interpretación de un texto sagrado era una opinión, se consideraba una opinión. Y esa opinión, porque el que interpretaba no era una persona que típicamente que hubiera recibido la revelación. El que interpretaba podía equivocarse, entonces se juzgaba la confiabilidad de esa interpretación en función de la autoridad de esa persona. Eso es la escolástica. Y se decía entonces que era más o menos probable esa opinión. Esta misma idea, según Hawking, de opinión probable, aparece en las ciencias bajas del Renacimiento, pero ahora asociada a la capacidad para leer este libro. ¿Y qué se lee en este libro? Ya lo vimos en el video pasado. Cualidades. Hoy le llamamos atributos, propiedades, variables. Herbert Butterfly ha alertado correctamente respecto de que los estudiosos que tratan de teorizar sobre la alquimia terminan tiñéndose con la clase de locura que intentaron describir. Esto es lo que les comentaba también sobre el final de uno de los videos de un par de semanas atrás. Si pudiésemos estudiar la ciencia alta del Renacimiento, por ejemplo Copérnico, nos mantendríamos bastante cuerdos. Pero la probabilidad surge de la ciencia baja. Interpretar los signos en la naturaleza en términos probabilísticos, no determinísticos. Y finaliza sobre este aspecto de Hawking. Hablar de influencia es parte del lenguaje de los historiadores sobre precursores y anticipaciones. Si yo digo, Nietzsche fue una influencia para Foucault, queda claro. Foucault leyó a Nietzsche, se colgó con Nietzsche, escribió acerca de Nietzsche, citó sistemáticamente en sus trabajos a Nietzsche. Está claro que Nietzsche fue una influencia para Foucault. O Marx, para quién sabe cuántos. Ahora, en ese sentido, habla de influencia Hawking. No, dice, sería asombroso si un Paracelso fuese una influencia para un Pascal o un Leibniz. Pascal fue el padre, es el padre de la probabilidad, tal como la conocemos. Paracelso, una influencia de Pascal. Los matemáticos desdeñaban lo que ellos sabían del oculto, las noticias que tenían sobre estos locos que estaban trabajando en sus laboratorios. Sin embargo, su desdén por aquellas primeras figuras herméticas no excluye la posibilidad de que, cada vez que estos geómetras pensaban sobre la opinión, lo hicieran en un espacio conceptual
que era el legado de los mismos empíricos a quienes menospreciaban. Hacking propone que no hay un quiebre, como sucede por lo general, como sucede en la evolución, como sugería hace un rato, no hay un quiebre radical entre una forma de conocer y otra, sino que hay mutaciones, hay ajustes. Y el espacio conceptual, dicen el que pensaba Pascal, es un espacio creado en buena medida por alquimistas, por astrólogos, por adivinadores, que a su vez es un espacio que toma del espacio de la exégesis medieval, como que se producen estas mutaciones, no es una influencia directa. En este sentido le atribuye a las ciencias bajas del Renacimiento Hacking un lugar que no es común ver en la historia de las ideas o la historia del conocimiento, particularmente con este tema del surgimiento de la probabilidad, que es uno de los dos grandes pilares de la ciencia moderna. Termina, ahora sí, sobre este tema, Hacking diciendo los objetos intelectuales sobre los cuales y en los cuales los nuevos matemáticos pensaban se habían formado en los crisoles de los alquimistas y en los frascos de los médicos. Los objetos intelectuales sobre los cuales y en los cuales pensaban. Los objetos intelectuales que definen la posibilidad de conocer, los a priori. Y el otro gran pilar de la ciencia moderna es el método experimental. Sobre esto no trabaja tan fuertemente Hacking, pero hay referencias igual en el capítulo. Por ejemplo, cuando dice que a Paracelso le gustaba citar la afirmación de Hipócrates de que el experimento es fútil. Pero ahora tenemos una teoría, la teoría de las semejanzas. Como sabemos qué tipos de remedios serán buenos para qué clases de malestares, podemos comenzar a experimentar con dosis exactamente medidas. Con las Sagradas Escrituras no se puede experimentar en ese sentido. No se puede mover una palabra del lugar, se podría hacer, no parece tener mucho sentido. Aumentar la cantidad de adjetivos, bajar, está ahí, estática la Sagrada Escritura. Con el libro de la naturaleza podemos experimentar, podemos identificar una asociación entre propiedades de una hierba y una dolencia, una enfermedad, por adivinación, dice en un momento Paracelso, y que es una hipótesis, sino una forma de adivinación, de conjetura. Y podemos ponerla a prueba, administrando, en este caso, en este ejemplo, a los pacientes dosis o preparados basados en esta hierba, a ver qué sucede con la enfermedad. Y podemos llegar a conclusiones que van a ser probables, porque no todos los pacientes se van a curar, ni todos van a morir. Vamos a encontrar que en algunos casos funciona mejor, en otros no. Entonces podemos llegar a conclusiones probables. En estos titulares, digamos, aunque por debajo hay un mundo que nos sigue resultando extraño, desconocido, estamos ya muy cerca, entonces, de lo que hoy llamamos ciencia.